Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Hoy vamos a tener un episodio muy especial, gerenciar la vida, yo como el activo más importante, y para ello me acompaña Alex Pérez. Ya les voy a contar más de quién se trata. Alex, gracias por acompañarnos en el podcast de Diego Salazar. Diego, pues el agradecimiento te lo doy yo a vos, pues, o sea, primero estar con un amigo, segundo tratar partiendo de lo que amas hacer y de lo que has hecho muy bien desde tu niñez, tratar de sumarle también a toda la gente que te escucha, que te ve. Veo que has crecido bastante y estar acá es un privilegio. Qué rico, Alex, muchas gracias. Yo les cuento que Alex es un asesor y conferencista en productividad, empresario hotelero y estratega, con amplia experiencia en el sector turístico, reconocido por su visión innovadora y su compromiso con un modelo más justo para la industria, conociendo de primera mano los desafíos que viven los hoteleros y empresarios del turismo. Creó una entidad que ahorita nos va a compartir. Tradicionalmente, este hombre es un amante de los caballos. Pero en la intimidad, digamos, de Ale, yo quiero compartir que también la vida me permitió conocerme con él desde que éramos estudiantes de colegio. En las aulas de clase nos encontramos. Y también, a propósito de las aulas de clase, superamos ese espacio para encontrarnos en las canchas de baloncesto jugando juntos este deporte. Alex, qué bueno que estás acá. Contame el nombre de ese emprendimiento. ¿Cómo se llama? El emprendimiento turístico que tenés. Cela Confort. Yo te quiero preguntar si lo inspira la palabra hebrea, que es un tema bíblico, es de los Salmos, que indica una pausa para reflexionar, para meditar. ¿Alguna relación o historia relacionada con esto para empezar esta conversación de gerenciar la vida? ¿Usted por qué es así, Diego? ¿Por qué me hizo parar los pelitos? Diego, tiene todo que ver. Sí. Todo que ver. Yo creo que la vida me llevó a esas pausas, a esa intimidad. Y Cela es, en una definición, el tiempo de Dios. Y yo creo que ese momento de apartarse para intimar que vivió el rey David, yo lo viví en varias ocasiones de la vida, donde me sentía con muchas ganas de comerme el mundo, pero con muchas limitaciones y muchas preguntas ¿y cómo me como el mundo? Ajá. Y yo fui a una sola fuente, Diego. Yo miré al cielo, hermano. Cela es una marca con sello de vida. El intimar, el estar, el encontrarse, el conocerse, el activarse, el potenciarse, se me volvió una pasión y un desafío de todos los días, porque es que eso no acaba, ¿cierto? Uh-huh. Crecer con los pies en la tierra, crecer entendiendo que no vinimos a consumir oxígeno y a comer arroz, Uh-huh. crecer entendiendo que tenemos una incidencia en nuestro entorno, el que sea. El hombre de la tienda, el del InDriver, el vendedor de lo que sea, el gerente, el presidente, el mensajero. Cuando entendemos que cada una de nuestras decisiones tiene un impacto afuera, nos damos cuenta que somos unos grandes protagonistas de esta historia llamada vida. Uh-huh. Y esos tiempos de intimidad son necesarios en la vida de todos los seres humanos, Diego. Qué maravilla. Gerenciar la vida. Yo como el activo más importante estamos denominando este episodio y nace pues de una conversación previa que tuvimos hace algunos días cuando hablábamos de tu participación acá, Alex. ¿Qué te llevó a ti? ¿Hay algún momento de ruptura como para entrar en ese viaje interior, ese viaje de vuelta, como llamamos una de las temporadas de este podcast, para gerenciar la vida? Diego, ¿qué me llevó a mí? Una situación en el año 2008, donde ya era papá de Juan Sebastián. Para esa época tenía 6 años y Juan se decide venir a vivir conmigo. Primera situación, un desafío de mi paternidad. No conozco el primer libro donde uno nazca, 10 pasos para... No creo en eso. Segundo, un tema económico. Tercero, un tema de salud. Yo tuve 2 temas cardíacos muy marcados en esa época, frutos del estrés. Empiezo a nivel laboral a hacer cosas que nunca había hecho. Ejemplo, enviar hojas de vida. Y en ese proceso de enviar hojas de vida me di cuenta que me sobraba algo. Ego. El ego enceguece, Diego. Uh-huh. Entonces ese año 2008 fue un de todito de muchas cosas
donde me sentía muy pequeño frente a lo que nosotros llamamos proyecto de vida. Y entonces, ¿cómo depuras el ego, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo entendés que en un proceso de selección o de recursos humanos o de enviar hojas de vida te dicen muchas gracias por haber asistido, cualquier cosa te estamos llamando, y vos con la nevera vacía y con deudas y con Bancolombia, don Alex, buenos días, recuerde que la cuota está vencida y por ahí tu hijo diciéndote papá, y la EPS y la salud y la educación y los compromisos, ¿sí? Yo creo que hasta esa época, que yo tenía unos 29 años, había jugado al éxito, pero la vida me recordó que éxito sin procesos internos son demasiado efímeros. Año 2008, Diego, fue un antes y un después. Alex, ¿qué aprendizaje uno podría tomar de ese momento, quizás de ruptura que tuviste en tu vida? Tú has sido, como lo dijimos en tu presentación, pues un empresario, un hombre visionario, un hombre de negocios, y se aporrea ese ego. ¿Qué lecciones haces o traes a tu vida? Cuando uno puede observar ese pasado y va con humildad a mirarlo, toma el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué aprendizaje tomaste de allí? Lo que pasa es que antes de aprenderlo hay muchas lágrimas y muchos momentos de confrontación, porque es que el ego sale a gritarte. Y te habla mucho del pasado. Cuando tenías, cuando lograste, cuando, y esos cuando ya no existen. Entonces resulta que ya depende de una quincena. Entonces, el ego hace un ruido muy grande, que lo que yo le recomendaría a cualquiera que vea este podcast, Diego, es que lo pulvericen, que lo traten como objetivo militar de las vidas, porque el ego imposibilita el disfrute del día a día. Sí. Y vos te tenés que volver tú mismo mentor. Es decir, si en la vida hubiéramos necesitado motivadores, hubiéramos nacido con porristas, y resulta que el mayor motivador muchas veces viene después de la crisis, donde entiendes, después de que ya le haces duelo a lo que ya no está, de que ya no anhelas o extrañas lo que ya fue, y entiendes que tu presente es tu activo, que tu nombre puede ser llevado a otro nivel, que tienes cosas que aportarle, quizá ya no tienes X o Y escenarios financieros para comprar, para invitar a un amigo a cenar, a un café. Quizá eso ya no está, pero eso es temporal. Eso es temporal mientras entiendes que el real activo se está gestando en ti, en todo el rol que tú tienes y la incidencia que tienes. Entonces, el ego definitivamente te enceguece. Lo otro, yo por ahí tengo una frase donde digo, lágrimas bien lloradas y triunfos bien vividos. Es entender que en las dinámicas de la vida nada es eterno, pero que cada momento es irrepetible y que hay que disfrutarlo a tope, ¿cierto? Las mayores escuelas, Diego, se dan con la nevera vacía. Alex, si alguna persona está viéndonos, escuchando este podcast y justo ha sido un empresario, ha sido un emprendedor que de alguna manera ha vivido algo similar a lo que tú experimentaste en carne propia, ¿qué podrías decirle en este momento? Está justo en este momento, en esa noche oscura. ¿Qué podemos decirle en cuanto a las herramientas que tú tuviste que puedan servir de inspiración para esa persona? Tendría mucho que decir, Diego. Si lo resumiera en 2 o 3 cosas es, primero, es temporal, y que la fecha de caducidad de esa noche oscura la pone esa persona que nos esté viendo. Es decir, segunda variable, determinación. O sea, el que debe de decidir o la que debe decidir de cuánto tiempo le va a dar a esa noche oscura es cada quien. Tercero, la adversidad lleva al ser humano a un nivel de creatividad, Diego, que no se imagina. Deleítese pensando y analizando y se va a dar cuenta que una sola situación tiene 10 o 20 maneras de ser solucionada. Cuarto, que el dinero no es el recurso que todo lo resuelve. El dinero es un recurso que llega por consecuencia de madrugar, esforzarse, cotizar, enviar la cotización, sentarnos a reuniones que me acerquen a esas personas que me pueden abrir otras puertas que hoy no tengo. Cuarto, depure todo lo que me genere ruido. Todo, sea celoso de esa gran mansión personal llamada
Carolina, Diego, Carlos, nosotros somos una habitación de algo. Tenemos que cuidarla, Diego. No, todo lo que genere ruido no va, punto. Si lo que genera ruido son ciertos amigos que evocan lo que yo no necesito, córtelos. Si lo que genera ruido es exceso de pasado, córtelo. Si lo que genera ruido es el exceso de miedo, depúrelo. Yo creo que por ahí va encontrando, no una salida, muchas salidas, Diego. Alex, entonces la vida te llevó de a poco a convertirte en un conferencista, en un asesor de productividad. Entonces, ¿cómo conectamos? Yo supongo que en el equipaje para uno ponerse frente a los públicos en los que has estado, pues traes este bagaje, estas experiencias que hemos hablado. Pero hoy te enfrentas a organizaciones, empresas, entidades públicas, asesorarlas en temas de productividad, de turismo. A ver, ¿cuál es ese aprendizaje que te hace ponerte allí y ese mensaje que llevas a ellos para que seamos personas, organizaciones, entidades mucho más productivas? Diego, yo no creo en ese tema de construyendo la mejor versión. Yo creo que nosotros somos una versión con roles diferentes. Alex Pérez es Alex Pérez, papá, empresario, amigo, asesor. Cuando yo empiezo a entender que el gran activo de mi vida tenía que ser yo, que el gran activo no era si tenía carro, camioneta, finca, caballos, no. Finalmente esa es la añadidura y la consecuencia de esforzarnos. Y que como hoy estás, mañana no. Y ese activo se lleva a otro nivel, es decir, ese activo llamado vida, llamado Alex Pérez, se lleva a otro nivel. Con un nivel de conciencia y de impacto. Si vos vas a las organizaciones, es lo mismo. Las organizaciones parten de planes de mercadeo, de nuevas estructuras, llámese subcanales de distribución, llámese nuevas líneas de producción, siempre pensando en tocar un dolor del mercado. Cuando analizo el dolor, voy y miro a través de la empresa qué resolvemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una empresa? Es un escenario con vida propia que necesita la claridad, la visión y el carácter de su líder. Entonces, productividad, para llevarlo a palabras simples, como tienes tu carro, tienes tu vida. Como tratas tu relación, tratas todo. Como resuelves un problema, resuelve los problemas donde te pongan. Así te pongas blazer, tengas Dior y Rolex en la mano. Entonces, la productividad es un tema que se duplica desde la individualidad y lo llevas a todos tus roles. Ya. ¿Es mágico? No, pero funciona. Entonces, más transacción no es más productividad. Más transacción simplemente es eso, más crecimiento de mercado, más impacto. ¿Qué te hace productivo? Algo que al interior lidera un equipo desde la duplicidad de carácter, de disciplina, de madrugar. ¿Qué necesita un KPI? Lograrlo. ¿Quién lo logra? Seres humanos. ¿Cómo se logra? Con carácter, disciplina, constancia. ¿Quién modela eso? Su líder natural. ¿Quieres llevar un hogar a otro nivel? Es que en un hogar necesitas entender que la mujer que conociste, que sentías por acá vacíos, el agujero negro en tu barriga, no es que yo la veo y me da de todo. Ese primer besito esquineado y uno no dormía, Diego, y se queda toda, no. Ya después, en la relación, la ves recién levantada. Ya después te dice, Alex Pérez, me dejaste la camiseta en el lugar que no es. Y ahí necesitas ser productivo. Entonces, ¿qué vas a decir? No, esto se acabó. Diego, ¿quién carajos o de dónde se coló el tema de ya no tengo feeling? El mundo adolece es de disciplina y la disciplina se necesita para luchar por lo que decimos que amamos. Eso es productividad. Cómo desde el individuo, gesto, hábitos que llevados a todos nuestros roles llevan cada uno de nuestros escenarios a niveles de productividad top. En las empresas funciona igual. Las empresas realmente lo que tienen es una vida propia de mercado, pero una identidad propia de sus líderes. Y justo en esta respuesta que acabas de compartir, tocas varias veces el líder. Voy a preguntarte por el líder productivo. ¿Quién es un líder productivo? El de sí mismo y el de esa relación con su equipo. ¿Quién es el que se mueve? ¿O qué podemos recomendarle justamente a un líder que está viéndonos? Y se hace la pregunta, bueno, y sí, entonces acá no habla del líder y la productividad. ¿Qué vínculo? ¿Qué herramienta les podemos dar? Al que entiende que gran parte de su carácter se duplica.
Yo parto de una premisa de mercados. La gran mayoría de las empresas quieren multiplicarse o crecer o duplicar las ventas. Y yo parto de una premisa. Hay un crecimiento exponencial de los mercados cuando yo me duplico bien, es decir, cuando hago un primer impacto bien. Cuando hago un primer impacto ya hice la escuela, ya conozco el mercado, ya tengo las preguntas claras que el mercado me hace y mi capacidad de respuesta. Llevémoslo al líder. Un líder productivo duplica su carácter en el equipo. Hay equipos de trabajo que hoy pueden estar trabajando porque no tengo más opciones laborales y me tocó aguantarme a este man que llegas a gritar, que llegas a atropellarnos, que llega a amenazarnos con la quincena. Ay, agradézcanle que es que a través de la empresa usted tiene su quincena fija. Yo qué invitación le hago a estos gerentes, a estos líderes. Revisen qué parte de su carácter están duplicando para que tu equipo se multiplique en el mercado con las mejores prácticas que ve a través de ti. El ejemplo, Diego. El ejemplo. Ahí me hace acordar, Alex, hay una frase, voy a confesar, creo que ya lo confesé en un podcast anterior, es la única que me aprendí del fundador del colegio en el que tú y yo estudiamos en el Colegio San José de la Salle, y el fundador fue Juan Bautista de la Salle, un francés. Y una frase que me aprendí de él es: los niños se inclinan más a imitar lo que ven hacer a sus maestros que a practicar lo que les oyen decir. Yo tomaba esta frase de Juan Bautista de la Salle para llevarlo al mundo de las organizaciones un poco en la línea de lo que estás diciendo, y es: los colaboradores se inclinan más a imitar lo que ven hacer a sus líderes que a practicar lo que les oyen decir. Si lo miramos desde la neurociencia, pues entonces estaríamos hablando de las neuronas espejo, ¿cierto? Que de alguna manera se van replicando. Pero Alex, vos has sido una persona, ahorita antes de empezar a grabar, lo decía, ha sido una persona cristocéntrica. Yo me he hecho muchas veces la pregunta por ese personaje histórico, ese gran maestro de la historia y su estilo de liderazgo. Vos que has profundizado en ese hombre, en ese ser, ¿qué nos puedes decir frente al liderazgo de Jesús y cómo te ha inspirado en tu proceso personal? Diego es mi gerente. Ya. Hombre, ve, hablemoslo desde varias ópticas. Vino con un mensaje poderoso y lo duplicó en 12. 2000 y pico de años después, todavía tiene vigencia. Se duplica en 12, impacta al mundo y tiene vigencia. Unos hablan mal, otros hablan bien. Eso es respetable. Pero ahí está vigente. Lo otro, viene, hace la tarea que humanamente tenemos que hacer y dice: el que quiera estar en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Usted a quién sigue? Al que ya caminó por donde, o sea, al que ya pasó un camino por el cual usted va. Ejemplo, se duplicó y nos dijo: ya viví lo que para ustedes es imposible y ya les mostré que siendo hombre sí se puede respetar, ayudar, perdonar, sanar, avanzar, conquistar, liderar, ser productivo. Ya se le enseñé, hágalo a mi manera que le funciona y sígame. Es tan amoroso que no nos obliga. Eso es otra condición del líder, no impone, enamora. Enamora. ¿Y qué enamora? Oíste, si él lo pudo hacer, yo lo puedo mejorar. Yo por ahí tengo una frase que no es mía, no sé, no me acuerdo es de dónde la leí. El 10 del otro es mi 0. Si otro lo logró, el punto máximo de otro es mi punto de partida. Pero no por derribarle a otra persona lo que ya logró. Es porque se puede, porque ya avanzó hasta cierto punto donde se puede mejorar. El liderazgo de Jesús es excelso. Diego, todo el mundo lo esperaba quizá en un castillo, como hijo de un rey, y nos nació en un pesebre, en Belén. Nos rompió el esquema, fue disruptivo, impactó el mundo, y todavía el mundo no ha entendido que el mensaje no era religión, el mensaje era la vida de él a través de nosotros, Diego. Alta gerencia, eso no es alta gerencia. O sea, el tema no es cuántos pasajes bíblicos te sabes. El tema es qué porción de un amor tan grande a través de la vida de Diego otro percibe. Oíste, Diego es respetuoso. Oíste, Diego es tranquilo. Oíste, se enojó, pero pidió disculpas. Ya. El mundo no se conecta a tus títulos universitarios.
El mundo se conecta a esa porción de él a través de Diego. Imagínate el privilegio que tenemos de ser el canal de la edificación de donde estemos a través, nosotros somos el canal que él utiliza. Qué bueno que nuestros equipos productivos en nuestras empresas fueran el canal de la transmisión del core business del negocio en el mercado. ¿Y cómo trabajar justamente ese tema de equipos cada vez más productivos a partir, digamos, de diferentes herramientas que a lo largo de tu vida pues, tú has conocido y que hoy llevas a las organizaciones y en tus conferencias? Primero, entender que el individuo hay que potenciarle el talento. Entonces, tratar de entender el don predominante de las personas que están en nuestro equipo. ¿Para qué? Para ponerlo en el lugar que más va a disfrutar. O sea, el rol es ejecutado por un ser humano. Busquemos seres humanos que de acuerdo a ese rol se potencien ellos desde la individualidad y por ende sean más productivos. Segundo, tenemos que tener una capacidad de escuchar a nuestros equipos enorme. Tercero, no tenemos que ser grupos de autoayuda. Tenemos que ser grupos que vía la disciplina, la constancia y la capacidad de tener conversaciones incómodas, crezcamos. Lo otro, que el bien común sí sea común. O sea, que ese individuo entienda que generando sinergias con su compañero, llevan ese bien común, que es el core del negocio o el core de la empresa, a otro nivel. Y lo otro, Diego, que se sientan importantes en el lugar donde están. Eso es vital. Es vital. Yo creo que las empresas deben de ir cortando el yoísmo, deben de ir cortando cómo descresto al jefe. No, cómo me descresto yo mismo en la empresa que estoy, que por consecuencia descresto al mercado, genero un impacto positivo en mis compañeros y en mis jefes. Escuchándote me conecta mucho justo en un episodio de estos que tenemos grabados en el podcast de Diego Salazar. Compartía una filosofía de equipo que desarrollé hace algunos años en una compañía en la que trabajé, que denominé el arte de estar juntos. Y el arte de estar juntos tiene fundamento en 5 ejes. El primer eje es el conectarte, de cómo invitamos a la persona a conectarse con la organización, con su equipo de trabajo, con los retos estratégicos y consigo mismo. El desarrollarte, que al final uno en la organización, en las empresas, si es emprendedor, hay cosas que toca hacer porque toca hacer. ¿Cierto? Hay cosas que incluso intenta aplazar un poquito, pero que al final haya algo en lo que hago que represente un desarrollo, un crecimiento, una formación. Luego está el expresarte, la capacidad de podernos decir las cosas en un ambiente de respeto y de confianza. Total. Luego está el hecho de destacarte, y hablas justamente de eso, que no solo es reconocerle al otro, destacarle al otro cuando hace las cosas bien, sino que sea capaz de autoevaluarse desde qué lugar interior es capaz de hacer su contribución. Digamos, los diferentes los ejes del arte de estar juntos. ¿Cómo potencializar entornos de trabajo saludables y productivos, Alex? Yo creo que lo más saludable, Diego, es no decirse mentiras. Yo una vez le dije algo a mi hijo. Mi hijo estudió en un colegio donde el de nosotros fue igual. Perdíamos el examen y habían profesores que nos hacían llevar el examen firmado por los papás o por uno de los papás. Así es. Juan Sebastián me rompía los exámenes. O sea, él no enfrentaba, perdí y enseguida hay que hacerlo firmar. Y no porque el papá le fuera a castigar. Era porque él tenía que desarrollar el carácter para entender que había que enfrentar una situación, una consecuencia, llamémoslo así. Te voy a conectar con el tema de los equipos. Una vez me senté y le dije, mira, Juancho, ganar es adictivo, pero para ganar hay que tener hábitos que nos lleven a eso. Es decir, el que quiere rebajar o quiere ser más atlético debe madrugar, cambiar la alimentación, hay que tomar decisiones. Y posiblemente cuando tú me saques el primer 6 en la evaluación de 1 a 10 en un examen de matemáticas, vas a disfrutar ese 6 como si fuera un 10, porque lo lograste, o trasnochaste, o dejaste de salir, o dejaste de compartir con tus amigos. Pero la gran ventaja de prepararse para ganar es que si me resbalo, ya no lo veo como una pérdida, ya lo veo como parte del proceso que necesito para seguir ganando. Entonces la adicción realmente no es en el logro, es en el hábito que me hace llegar al logro. Hábitos. Un equipo que necesita hábitos.
Un equipo que necesita entender que el indicador del KPI no es el coco. Un equipo que necesita entender que el mercado le va a decir, no quiero, no lo necesito, no es el momento, estoy sin dinero. Un equipo que necesita entender que su cliente Pareto el día de mañana se va para la competencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Le tiene que elaborar un duelo, decirle adiós o hasta luego e irme a reemplazar ese cliente o ese volumen o ese volumétrico que me generaba, ¿cierto? Un equipo productivo tiene identidad y carácter. Un equipo productivo no es un costalado de pollos, que llora y llora y llora. Un equipo productivo llora, en el equipo se escuchan y se llevan a la capacidad de logro entre sí. ¿Cómo se logra? Liderándolo, modelando mi carácter al equipo. Una vez, Diego, yo recibo una propiedad caída. Diego, caída. Lo único que abundaban era humedades, problemas, no había cartera, no habían clientes. Y una vez escucho a alguien que llegó a ser el administrador de este negocio decir, a la empresa daba pena llegar tarde. El carro de Donales estaba desde las 6 de la mañana ahí. En crisis, el primero que tiene que tener la trapeadora y el balde es el líder, Diego. Cuando el equipo ve eso, el resto es añadidura. Cuando el equipo ve eso y uno de los compañeros está en un mal momento, la misma estructura productiva y ganadora va y acoge al compañero, no lo aporrea y lo zapatea y lo juzga. Un equipo sano tiene identidad, carácter, visión y enfoque. Alex, ahora les hacía el recorrido por los ejes del arte de estar juntos. Yo metí a propósito otro de los ejes y es el emocionarte. O sea, entonces, conectarte, desarrollarte, expresarte, emocionarte y destacarte. Emocionarte. Las emociones, ¿qué tanto impactan la productividad de los equipos de trabajo y la misma del líder? Yo creo que la emoción siempre va a existir, Diego, pero no puede estar por encima de la razón, porque la emoción es temporera. Eso es como cuando vos vas a un concierto de la música que te guste y sentís ¿qué? Fervor, emoción. Al otro día ya no estás frente a ese gran escenario. Las emociones existen, pero las emociones deben de tener su lugar, es decir, deben de ser dosificadas. Imagínate vos depender de una relación afectiva donde todo el tiempo tengas que sentir que se me pararon los vellitos, que tengo nudos en la barriga, que siento elefantes rosados. No, la vida real no es con elefantes rosados todo el tiempo. Yo creo que la emoción es muy temporal y hay que disfrutarla cuando llega, pero cuando no se siente, mi gran motivación es entender que yo no me levanté hoy a consumir oxígeno y ya. La emoción de pagar la deuda, disfrútala. Pero el desafío de no tener para la cuota, también disfrútalo, porque te está enseñando algo. Bueno, ya estamos entrando como en la recta final para el cierre, Alex, y hemos titulado Gerenciar la vida, yo como el activo más importante. Si podemos invitar a la gente en este cierre como un llamado a la acción, gerenciar la vida, primero, gerenciar la vida. ¿Cuál es la invitación para gerenciar la vida? Ahora hablamos de yo como el activo más importante. ¿Cuál es la primera invitación? Hombre, vos no estás en esta tierra por casualidad. Vos no sos de malas, ni sos salao, ni mataste un sacerdote, ni nada de ese tipo de tonterías que nos decimos. Tú eres un gran protagonista y este mundo te necesita. Tú tienes dones que quizás no has encontrado por estar mirando el otro qué quiere de vos. La pregunta es, ¿tú qué te sientes o cómo te sientes bien? ¿Sí? Tengan conversaciones consigo mismas. Hablarse al interior es fundamental, Diego. Es fundamental. Uno se descubre. No somos una valla publicitaria que todo el mundo quiere leer, Diego. Hay gente que no quiere ser nuestros amigos. Hay gente con la que no vamos a hacer negocios. Pero hay gente con la que va a querer un buen café con nosotros. ¿Cierto? Sin meterle religión al asunto. Jesús le dice una vez a Pedro, Pedro, no todo el mundo es asignado a su vida. Palabras más, palabras menos. Así tengas un gran mensaje, no todo el mundo lo va a querer escuchar a través de ti. Así es. Ya, liberemos tanta carga emocional de cómo quiero que el otro me perciba. A veces somos una gran fachada
para los demás, pero estamos totalmente incómodos con nosotros mismos. Alex, y yo como el activo más importante, ¿cómo le decimos a la persona que a veces puede estar viéndonos allí y no se la cree incluso a sí mismo? Y entonces nosotros le decimos yo, es decir, tú como el activo más importante. Y nos vean otros hablando así, ¿cómo no? Si fuera tan fácil. Si fuera tan fácil. Diego, ley de oferta y la demanda. Lo que más escaso se pone en un mercado, ¿qué pasa con el precio? Sube. Se escasea la papa, sube el precio de la papa. Se escasea el arroz, sube el precio. ¿Cierto? En pandemia, todo el mundo, todavía no lo entiendo, Diego, porque consumíamos tanto papel higiénico. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con el papel higiénico? Subió el precio. ¿Qué pasó con los tapabocas de 2.000 pesos? O sea, ya eran a 10 y a 12.000, los mismos. Si vos sos una creación única e irrepetible, ¿cuánto vales? No hay fábrica de Diegos León Salazar Vargas. Sos uno. Si lo llevamos a los caballos, para no dejar por fuera a los táparos. Nos faltaban, sí. De un campeón y una campeona, pueden hacer un buen cabalgatero, pueden hacer un caballo de disfrute mansito o un caballo campeón. No hay dos como tú. No existen. Si no hay dos como tú, ¿cuánto vales para este mundo? Gucci se queda pequeño al lado del impacto que nosotros tenemos en esta tierra. No te trates como una copia. Hoy en día queremos la familia como la del vecino, el carro como el del vecino, la empresa como la del vecino. Ay, no, la mujer del vecino si es la mujer. A ver, ¿para cuándo te vas a dejar vos? Vos sos improductivo por querer ser una copia AAA mala de otro. Somos improductivos por elección, porque nos jala tanto el entorno que se nos olvida que no hay dos como yo. Y no es ego, Diego. No es ego. Es una realidad. No hay dos Diegos. Imagínate eso, Diego. Entonces tu empresa necesita la esencia vital en donde, sos bueno en las finanzas, en lo financiero, en lo estratégico, o si sos el mensajero, si sos el del aseo, no importa, pero llévalo a otro nivel, porque no hay dos que lo hagan como tú. Vivir desde la identidad, desde eso que somos, en esencia, ese poder de vida que tenemos cada uno de nosotros. Somos una huella dactilar, Diego. ¿Qué hacemos buscando ser una copia de Temu de otro? O sea, eso es una perdera de tiempo. Ahora, suena fácil acá, Diego. Les quiero decir a los que nos ven, detrás de lo que hoy ven que digo o expresamos con cierta vehemencia, hubo lágrimas, hubo noches de desvelo, hubo muchas confrontaciones, Diego. El encontrarse a sí mismo es sumergirse en ese océano llamado vida y explorar lo inexplorado. Quizá a los 50, a los 20, a los 60, nunca es tarde para aprender el valor que nosotros tenemos. Cualquier día es propicio para comenzar ese viaje de vuelta, ese viaje interno a nosotros mismos. Alex, gracias de corazón por estar aquí. Uy, Diego, no, el agradecido soy yo, vuelvo y te lo digo. Espero que esto genere valor. Para mí ya lo generó. Me reconecté con un amigo de la vida y si a través de esta conversación alguien que escuche esto puede mínimo replantear algo en su vida, ya ganamos, Diego. Tal cual. Así que si la gratitud es la memoria del corazón, de corazón, gracias por vernos, gracias por escucharnos, gracias por dejar sus comentarios, pero en especial, gracias por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo, que tú crees que es necesario que a sus oídos y a su corazón lleguen estas palabras que Alex nos ha compartido en este episodio del podcast de Diego Salazar. Este podcast es gracias a Privé Audio. Gracias por hacerlo posible. Hasta un próximo episodio. Este es el podcast de Diego Salazar.